Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Hoy hablaremos sobre la caída del Imperio Romano, pero desde el punto de vista de la Real Biopolítica. Esto a petición de uno de nuestros suscriptores. A ver, te voy a explicar. Bueno, les voy a explicar. ¿Por qué cae el Imperio Romano? Hemos visto el esplendor del Imperio Romano, Julio César, los Césares, los primeros Césares, y después empieza una decadencia. ¿Por qué se da la decadencia? Justamente porque ya nadie quería ser ciudadano y ya era costoso tener esclavos. O sea, necesitabas ciudadanos, necesitabas esclavos, si querías tener un imperio. Y esto a la larga se volvió costoso, bastante costoso. Nadie quería ser ciudadano. Tenemos a Roma conquistando los territorios vecinos, expandiéndose, creciendo a pasos agigantados. Tenemos a Trajano, con el cual el imperio llega a su máximo esplendor. Tenemos a Caracalla, que le da ciudadanía romana a todo el mundo. Le da ciudadanía a todos, ¿no? Porque la ciudadanía primero era para los romanos, después fue para los latinos, que es la región donde está Roma, después fue para los italianos, que es la península donde está Roma y el Lacio, ¿no? O sea, le dio a todos, y al final le dio a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitabas más plata, recaudar más impuestos. El ciudadano romano pagaba impuestos. Las zonas conquistadas pagaban también contribuciones. Pagaban contribuciones. Y ya era hora de que ya no funcionaba el hecho de exigir estas contribuciones por zonas. Más funcionaba el hecho de exigirlo per cápita, o sea, por cabeza. Así era más fácil, ¿no? Y se podía conseguir, según ellos, más dinero. Porque cuando lo pedías por pedazos de zonas, de regiones, alguien cutreaba, se cutreaban el dinero, ¿no? Hay hay situaciones como las de Catón, ¿m? La de Catón que a un gobernador romano, un pretor, le hizo un tremendo escándalo judicial porque el tipo salió forrado, ¿no? Es como estos funcionarios que aquí son unos mediocres, se van a provincia de gobernador, de funcionarios, a provincias, y cuando regresan a Lima, vienen forrados, ¿no? Más de lo que tú sacarías si multiplicas su sueldo por los meses que estuvo allá afuera, ¿no? Fuera de la ciudad de Lima, ¿no? Regresan acá forrazos, ¿no? Dice, ¿de dónde, no? ¿De dónde regresan forrazos? Ya, eso pasaba en Roma, solo que era peor. ¿M? O sea, el forradazo era un vaso de oro, cosas así, ¿sabes qué eso cuesta? Siempre ha costado, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedía aquí en Roma, ¿no? Entonces dijeron lo siguiente, vamos a cobrarlo por per cápita, por cabeza, ya no por regiones. Cada región paga tanto, ¿no? Así como los persas, cada región me paga me pagas tantos elefantes, tú me pagas tanto en tapices, tú me pagas tanto en alimentos, tú me pagas tanto en esto, ¿no? ¿No? Y voy a poner a alguien para que saque, ¿no? Y ese alguien que saque sacaba más de lo que pedía el rey, el emperador persa, sacaba más y se quedaba con una buena parte y se hacía rico de la zona. Hasta se convertían en reyes de la zona, ¿no? Eran los sátrapas, los gobernadores. Se terminaban convirtiendo en los reyes de la zona, porque habían acumulado tanto dinero que tenían ya poder para manejar gente, manejar recursos, ¿no? Lo manejaba mejor que el emperador, que estaba alejado en una capital del imperio, ¿no? Estaba alejado. Eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces había gobernadores que también se forraban en plata. Entonces quisieron, vamos a pagar por cabeza, ¿no? Pero ¿cómo van a pagar por cabeza si no son ciudadanos? Ah, los volveremos ciudadanos y tendrán que pagar por cabeza por ser ciudadanos. Entonces a todo mundo le dio ciudadanía y tenían que pagar impuestos ya, ¿no? Y al final pedían más y más impuestos. Y ya nadie quería ser ciudadano, ¿no? O sea, era bonito al principio, pues era bonito decir, soy ciudadano romano, ¿no? Tengo aquí mi anillito, ¿no? Pero, ¿no? Me he tatuado el CPQR, ¿no? Senado Pupusque Romanorum, ¿no? O sea, Senado y el pueblo de Roma, que era el nombre oficial del Estado romano, desde la época de la monarquía, latina, ¿no? La primera monarquía. El nombre oficial era Senatus Populis Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. ¿M? Era su nombre oficial. Y es como decir la República Peruana, ¿no? O la República Bolivariana de Venezuela, nombre oficial. República del Perú, nombre oficial. República
Un plurinacional de Bolivia, nombre oficial. ¿Mm? Ahí es, Senatus Populusque Romanorum, nombre oficial. Senado y el pueblo de Roma. Ese era el nombre oficial. ¿Mm? Entonces se volvió costoso ser ciudadano romano. Pero solamente había varias formas de renunciar a la ciudadanía romana o que te quiten la ciudadanía romana. Y no eran exactamente formas muy bonitas cuando te quitaban la ciudadanía romana, porque después te podían decapitar, ¿no? O sea, para salir de ser ciudadano romano, pues, o te decapitaban o te esclavizaban. Era la única forma, ¿no? Porque la decapitación es reservada para la gente de estatus. Si eras ciudadano, tenías estatus, te decapitaban, ¿no? Era la pena de muerte de la gente con estatus, ¿no? Hasta en la Revolución Francesa, la decapitación, antes de la Revolución, la decapitación era la pena de muerte para los nobles. A los pobres el cadalso se les ahorcaba, ¿no? Entonces, de la revolución hubo un tipo que dijo, yo soy de igualitario, igualdad, igualdad, así como estos loquitos del fundamentalistas de izquierda radical, ya, igualdad, igualdad, igualdad. ¿Qué hizo? A todos los vamos a guillotinar, ¿ya? Igualdad. A toditos los guillotinamos para que no haya diferencias en cómo nos cargamos a la gente. Eh, Eso es, bueno, creo que me estoy saliendo de la historia, pero os estoy dando una idea, ¿no? Entonces ya no había ciudadanos romanos. Y aparte había una estrategia real biopolítica para el tema de los ciudadanos. Porque ser ciudadano y ser militar era casi lo mismo. Para ser ciudadano tenías que hacer tu servicio militar. Tenías que pelear, ¿no? Todos, nobles, pobres, todos, nobles, plebeyos, todos tenían que pelear, ¿no? Nobles, no nobles, todos iban a hacer su servicio militar, ¿no? Y mientras hacías tu servicio militar, pues se sucedían varias cosas, ¿no? Eh, Tenías que enviar tropas, ¿no? Tenías que enviar tropas, digamos, a Galicia, ya a Galicia, o tropas a Israel, ya. Israel había 500.000 personas ahí en Israel, en Judea, en las montañas de Judea. ¿Qué hacías? Enviabas, pues, enviabas, envías primero 100.000 romanos. ¿M? A los 100.000 se los bajaban, pa. Ya te quedaste sin romanos, ¿no? Se hacía adrede. Las élites enviaban adrede a sus soldados para que los maten y los aniquilen, para que sí, así de esa manera haya menos ciudadanos romanos cuando regresen de la batalla. Y hacían varias formas, ¿no? Primero los enviaban así al matadero, ¿no? Sabiendo que iban a aniquilar que los rebeldes iban a aniquilar varias regiones romanas. No solamente fue en Judea, fue en varios sitios, ¿eh? En varios sitios de los confines del imperio aniquilaban regiones romanas enteras. Y se hacía adrede. ¿Para qué? Para que no regresen y reclamen sus tierras y así los nobles agarraban las tierras. Y votaban a todos los que estaban ahí adentro. Mamá, a la esposa, los hijitos, los votaban y se agarraban las tierras. Y había pues testaferros de estos reyes que aparecen en el Satiricón, ¿no? En el Satiricón aparecen los testaferros, ¿no? Este, que tenían tierras pues desde de un lado a otro del océano, ¿no? Del Adriático, ¿no? Al Tirreno. Tenían tierras ahí. O sea, eran latifundistas, grandes latifundistas. Todo eso era con trabajo esclavo. No necesitaba ciudadanos. Entonces, ¿qué hacías con los ciudadanos? Los mandabas a la guerra para que los maten. A veces no saldrían tan derrotados. Entonces se hacía otra estrategia, la diezmatio. La diezmatio es agarrar uno de cada 10 soldados, uno de cada 10, o sea, de un pelotón, ¿no? Un pelotón de 10, ¿no? Ellos le daban otro nombre, ¿no? La centuria, ¿no? Centuria que estaba dividido en otros, ¿no? En otros, decemviros, una cosa así. Estaba dividido en otros, los de 100 estaban divididos en los de 10, así, ¿no? Entonces, de cada 10 agarraban uno y los 9 restantes tenían que apalear a su compañero de armas hasta matarlo. Y así se enseñaba, entre comillas, disciplina. Ese era la diezmatio. O sea, y lo hacían en legiones enteras. De tal manera que de 1.000 personas morían 100 y ya tenían menos soldados. Pero siempre cuidaban de que haya aún la cantidad de soldados requeridos para poder aniquilar al enemigo. Eso, antes de la batalla lo hacían. Antes de la batalla, la élite romana, que eran justamente los generales, los que dirigían pues el ejército, eran la élite, ¿no? Y si alguien era un plebeyo y estaba en la élite, ya se iba a integrar, no te preocupes, faltaba poco para que el esnovista se una al club, ¿no? Entonces la élite agarraba y
Así es la diezmatio. Vamos a... ¿Cuánto hay? No, mucho soldado. Mucho soldado. Entonces, hay que reducir pues al 10%, ¿no? La cantidad de soldados. Ya, vamos a inventar cualquier pretexto para decir que son indisciplinados y que 9 de ellos maten a uno de ellos, ¿no? Haz que el enemigo pelee por ti. En este caso el enemigo estaba en el propio ejército, dentro del ejército. Eran las élites contra sus soldados, ¿no? Ellos, los mismos soldados, se encargaban del trabajo sucio y mataban a uno. Esto se llama diezmatio. Diezmatio. Dicen que no se hacía siempre, ¿no? Yo lo dudo, en verdad. Yo creo que se hacía solamente cuando era necesario reducir el número de efectivos, ¿no? Pero que no sea tan bajo como para no poder defenderse del enemigo. Porque ya cuando ataquen al enemigo iban a ser menos soldados, porque los soldados iban a matar, iban a morir en la batalla, pero los enemigos iban a ser diezmados también. O sea, todavía tenían una reserva de soldados para poder imponerse en la batalla. ¿Mm? Eso es lo que se hacía, ¿no? O sea, se medía matemáticamente. Entonces, cuando regresaban, las zonas estaban arrasadas, las zonas, arrasaban toda la zona y y ya colonizaban, ¿no? Los que quedaban se volvían colonos y se quedaban en esas tierras. Si las tierras eran muy ricas, los nobles se agarraban las tierras y bueno, los colonos eran expulsados como vagabundos. O sea, ya no era muy... y de paso tenían que pagar impuestos ya que eran ciudadanos romanos, ¿no? Solo que eran pobres. O sea, ya no valía mucho ser ciudadano romano. ¿Te das cuenta? Eso pasaba la ciudadanía con la diezmatio. Regresaban a Italia, ya los habían botado de sus tierras, porque los nobles eran traferos también, sabían cómo trafiar con la ley. Igual que ahora, pues, ¿no? Entonces tenían que irse a las ciudades, a las muchedumbres de las ciudades que eran alimentadas con pan y circo, ¿no? Animales exóticos, gladiadores y todo eso. Los ricachones se encargaban de darle su espectáculo a los pobres, a la muchedumbre, ¿no? Llegó un momento en el cual esos espectáculos eran demasiado caros y ya no se hacían. O sea, ya no tenían diversión ¿no? Ya no tenían diversión los ciudadanos romanos, ¿no? Y tampoco tenían tierras, ya no tenían nada. Eso se llamó las guerras sociales. Ya no había nada, ni tierras, ni diversión, nada, porque ya no había plata, pues. Ya no había plata y habían sido expulsados de sus tierras. Esas tierras se habían convertido en grandes latifundios. Y y los hombres vencidos, las personas vencidas en las tierras conquistadas, eran traídas como esclavos para servir en esos latifundios que estaban hechos en base a las tierras de los ciudadanos romanos que habían ido a luchar para conquistar estas tierras y esclavizar a estas personas. Al final, ¿quién ganaba? Los ricos. ¿Ya? Al final ya no era pues muy económico ser ciudadano romano y ya no servía de nada. Es más, había cada vez menos ciudadanos romanos, porque cada vez había más guerras y a los nobles, no, a la oligarquía romana, que eran más o menos unas 70 familias durante la República, que surgió durante la República esto, ¿no? Que era esto surgió en la República, poco a poco se formó esta oligarquía, pero en base también a la nobleza y a miembros recién venidos con grandes tribus, ¿no? Que venían a Roma, ¿no? 70 familias que se seguían turnando en el poder, ¿no? ¿No? Hasta algunas de esas familias dieron dinastías romanas, ¿no? Dieron dinastías. Entonces ya no era muy económico de ser ciudadano romano, en verdad era muy costoso, bastante costoso. Y eso origina que caiga Roma, porque ya no había soldados también, porque para que seas soldado tenías que ser ciudadano, y como ya no había ciudadanos, había menos soldados, ¿no? Porque la oligarquía había reducido el número de ciudadanos para que no reclamen las tierras que ella les había robado, ¿no? Y de paso les había aumentado los impuestos para que estén entretenidos en ver cómo pagaban y no cómo solucionaban el problema que los oligarcas habían creado. Así los tenían entretenidos, ¿no? Es como que ahora, ¿no? Te pongo crisis económica y te entretengo con la crisis económica. Y tú ves cómo sacas, ¿no? Así te entretengo para que no te ocupes de cosas más importantes para la ciudadanía, para la polis. Es eso, ¿no? ¿Qué sucede? Ya no era efectivo ser ciudadano romano, había pocos ciudadanos romanos, ya nadie quería ir a las guerras, ¿no? Sabías qué te preparaba en las guerras, ¿no?
y las zonas conquistadas habían sido colonizadas, España había sido bastante colonizada, ¿m? Y los dueños de esas colonias, pues los más poderosos eran los nobles, ¿no? ¿No? Eran nobles que habían entrado en esas ciudades, porque se crean ciudades, Roma crea ciudades, con cónsules también, igualito, la misma estructura que en Roma, pero eran ciudades colonias de segunda categoría, de tercera categoría, ¿no? Había varias categorías, ¿no? Pero siempre gobernados por nobles, que repetían lo mismo que se repetía en Roma, la misma tragedia. Entonces, entonces ya no era, ya no, sin ciudadanos, pues, ¿qué república vas a tener? Tenías que conseguir soldados de otros sitios. Y ahí es donde los bárbaros, entre comillas, estos bárbaros, consiguen ser, este, miembros del ejército. Ahí tienes a Atila y sus amigos, ¿no? Atila puede caer, pero las huestes de Atila se volvieron hasta jefes pretores del imperio, ¿no? El hermano, Odoacro tenía sus primos, sus hermanos en el imperio bizantino que también eran generales, eran gobernadores militares, ¿no? ¿No? Y Átalo era también un bárbaro, no era romano, y era gobernador militar. ¿No? Y ponía los últimos emperadores fueron puestos por él, por uno de estos, ¿no? O sea, ya colocaban los romanos, los bárbaros que tenían el control militar de Roma, ¿no? Pero insertados en la estructura militar de Roma, colocaban sus emperadores. ¿M? Pero ellos no podían ser emperadores porque no eran romanos de sangre. Es más, ya se estaba perdiendo los romanos de sangre. Ya había pocos prospectos, ¿no? Y justamente las familias de estos señores que estaban en Roma, esos bárbaros militares de Roma, ¿no? Que eran funcionarios militares de Roma, sus familias estaban en el Imperio de Oriente y en el Imperio de Occidente. En ambos estaban. Era como si ya quisieran cargarse de una vez el tema. Entonces, allí es donde cae Roma, ¿no? Respecto a los esclavos, sabemos, los esclavos eran conseguidos por las guerras de conquista. Guerras de conquista. Llegó un momento, en el siglo I, batalla de Tottenberg, los campos de Drattenberg, en los pantanos, una legión fue aniquilada, la legión de Varo, ¿no? La legión nunca fue reconstituida, ¿no? Y viene Varo, Varo, devuelve mis legiones, decía, ¿no? Un tipo, ¿no? Es que ya no habían perdido en un pantano, porque un noble romano, que en verdad era de origen bárbaro, que los bárbaros lo habían traído, el hijo de un pequeño rey de allá, lo habían traído a Roma, lo habían educado como romano, se llamaba Germán, Germán, ¿no? Germano, pues, ¿no? Germán, ¿no? Romanamente le decían Arminio, ¿no? Germán, Arminius, ¿no? Él, que ahora es un héroe germánico, ¿no? Que luchó contra los romanos, ¿no? Pero él era un noble, de la nobleza ecuestre, de los caballeros romanos. O sea, era un noble noble, ¿no? Con todo. Este mismo emperador lo había vuelto noble. O sea, él era un noble romano, ¿no? Pero él provenía de chiquito, lo habían sacado como una especie de pacto, ¿no? Con el emperador, lo habían sacado de su casa con su papá, de donde estaba su papá, lo habían sustraído, lo habían puesto en el palacio y lo habían educado, ¿no? Porque ese tipo se hacía eso, ¿no? Él regresa a su pueblo, ¿no? Regresa a su pueblo, ya hombre, y empieza la insurrección. Y se da cuenta que los romanos no pueden pelear en pantanos, ¿no? Que si tienes toda esa armadura, todo ese peso, si te pones en un pantano, te plantas como árbol, ¿no? Te quedas plantado como árbol, o sea, ahí está un poco difícil que te muevas. Entonces ahí los mandó, los llevó a los romanos a su sitio y ahí los destrozó, pues. Desde ese día ya no hay muchas conquistas, ¿no? Ya no hay muchos. Hay algunas conquistas importantes, como el oro de los dacios en Rumania, ¿no? Hay algunas, Trajano, ¿no? Algunas, pero ya no hay tanta oportunidad de conseguir esclavos. Ya no hay tanta oportunidad, ya el número de esclavos comienza a bajar y se vuelve costoso mantener ya esclavos. El esclavo ya empieza a aumentar su precio porque hay menos esclavos. Y justamente el trabajo esclavo era el que originaba la riqueza de Roma. Se hacía en base a trabajo esclavo y conquistas de ciudadanos que eran diezmados durante las guerras, tanto por sus generales como por el enemigo. Cuando esto pasa, no hay ciudadanos, no hay esclavos, Roma empieza a caer, poco a poco. Ya hasta el final no queda casi nada.
y es fácil de conquistar, ¿no? Las legiones eran fuertes y poderosas, pero eran pocas y no podían estar en todos los lados de Roma al mismo tiempo. Ya no podía. Mandabas legiones a tal lugar, pero desconocías este otro lugar y ahí otro grupo se aprovechaba. Mandabas a este sitio, pero desconocías el otro sitio y el otro grupo se aprovechaba. O sea, no tenía suficientes soldados, o sea, ciudadanos, para ponerlos en todos los sitios estratégicos del imperio. Ya no había. Es más, ya nadie quería ser ciudadano, preferían irse con los bárbaros. Eso pasó en España. Los romanos preferían vivir con los bárbaros que ser ciudadanos romanos. Ahí surge la civilización hispano-romana. Y surge ya en el año 500 un concepto de lo que es España. Ahí surge, ¿no? Entonces los romanos ya no querían ser romanos, querían irse de Roma. Ya no era bonito, ya no era bonito ser ciudadano romano. Estaban mejor con los bárbaros que con los mismos romanos. Estaba mucho mejor, ¿no? Porque el imperio romano se volvió un imperio muy totalitario y se volvió al final un coloso que era fácil de caer, solamente que no había energía para que se caiga, para hacerlo caer. De que ya estaba muerto, pero no había nada de energía, ni sus ciudadanos tenían el poder, ya estaban todos exhaustos, cansados, que ya no podían hacer caer al imperio romano. No porque no quisieran, sino porque ya no tenían energía para agarrar al gigante y con un dedito hacerlo caer. No, ni siquiera esa energía tenían. Estaban apagados. Todos estaban muertos en vida. Y es lo que la élite global quería hacer ahorita con nosotros. Destruirnos, así, antes de llegar a la dictadura global. Que ya estemos estasiados, cansados. Que ya no queramos hacer nada. Recién ahí nos van a agarrar. Es lo mismo que pasó en Roma. Léete la carta de Page, ¿no? Cuando ya estén cansados, estasiados, le mostraremos la luz de Lucifer, ¿no? Ya, léete la carta de Albert Pike, ¿no? Sobre las tres guerras mundiales. Léetela. Entonces, por esto cae el Imperio Romano. Cae de un momento a otro, ¿no? En verdad debió caer hace mucho tiempo. Debió caer desde el año ciento y tanto, así. Desde ahí ya debió caer. Pero no había quien lo haga caer, ni qué fuerza lo haga caer, porque todo estaba agotado. La energía del imperio estaba agotada hasta para caerse a sí mismo. Un día vamos a hablar también de Roma. Sí, creo que sí. Tengo ahí varios temas sobre Roma para hablarlos poco a poco para que entiendas la mentalidad romana de la decadencia. ¿Ya? Pero bueno, espero no haberme explayado mucho y explicarte por qué cae el imperio romano desde el punto de vista de la real biopolítica. Ya no había ciudadanos, los ciudadanos ya no querían serlo, ¿no? ¿No? Los esclavos ya no había cómo conseguir esclavos. Todas las zonas del mundo superpoblado conocido habían sido ya devastadas, habían sido saqueadas y ya no había de dónde sacar más. Ya no existía, ¿no? Ya no existía más gente alrededor para poder esclavizar, ¿no? Y si había gente, no era lo suficiente para mantener la infraestructura esclavista de Roma. Ya no había tanta gente para eso, ¿no? Como si había en Mauritania, como si había en España, como si había en Siria, como si había en Judea, ¿no? Como si había en Grecia, que había bastante gente para esclavizar y mandarlos, pero ya una vez que habían saqueado de personas y de recursos estas zonas, ya no había dónde sacar más gente. Había solamente estepas donde habían gente de a caballo, ¿no? Estepas con gente de a caballo, ahí en la zona de Rusia, ¿no? Y esa gente no la vas a esclavizar, es difícil y además no está acostumbrada a caminar, está acostumbrada a ir a caballo y no es tanta gente. No es tanta gente, la densidad demográfica es muy baja en los confines del imperio, como para conseguir gente que pueda copar las haciendas, los latifundios esclavistas. No alcanza, ¿no? Entonces los esclavos comenzaron a aumentar su valor, porque había menos y eran difíciles de conseguir. El desierto de Arabia, no había casi nada de gente, como para alimentar también estos latifundios. ¿Mm? La zona subsahariana, porque el Imperio Romano limitaba con la zona subsahariana, había devastado Cartago, había devastado todo eso, limitaba con eso, ¿no? Ya no había nada de gente? ¿Vas a esclavizar
a los comerciantes del desierto. No te va a alcanzar ni para una hectárea de un latifundio. No te va a alcanzar. ¿Te das cuenta? No, no había ya no había cómo alimentarse del trabajo esclavo, ya no había. Entonces, ¿qué pasó? Ya no era económico tener esclavos, se volvieron colonos. ¿M? Se creó el colonato ahí, ¿no? O sea, había que darle otro estatus mejor al esclavo, ¿no? Colono significa que ahora sí el esclavo puede tener familia. Se le dio el poder para tener familia al esclavo. ¿No? Ahí ya la cosa cambia. ¿M? Familia, propiedad, todo eso. ¿No? Arrendamientos. Entonces, ahí es donde cae Roma. Ya no había cómo sostener todo ese poder, toda esa infraestructura. La misma oligarquía destruyó sus ciudadanos, destruyó su infraestructura. Lo hizo. Ya no había cómo restablecer los acueductos que se caían. Ya no había gente para trabajar. Todos estaban en las muchedumbres, como muchedumbres en las ciudades, viviendo de la caridad de los ricos y de la diversión que le daban los ricos en los ciclos romanos. ¿Te recuerdas los realities de ahora? ¿Te recuerdas los programas sociales? ¿Te recuerda eso? ¿Mm? Bueno, bueno, eso es todo. Fue todo para Real Biopolítica y pronto hablaremos de estos temas, ¿no? Quizás vamos a desarrollarlos mucho más, ¿no? Eso fue todo, ya sabes, esto es Real Biopolítica con Iván Oré, la verdad está a la vista. Saludos, nos vemos.